Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy. Para hoy tenemos nuestra invitada especial, Paola Andrea Henao Tortuga. Ella nos trae el tema definición y descripción de herramientas de comunicación y lenguaje IEPI. Ella va a estar más o menos durante unos 30-35 minutos exponiendo el tema. Si ustedes tienen preguntas, por favor, lo vamos a realizar en la parte final. Recuerden que este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Sean todos bienvenidos. Los dejo con Paola Andrea Henao Tortuga. Paola, bienvenida. Muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias por atender la invitación que de nuevo nos hace la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría Seccional de Salud y de Protección Social de Antioquia para hablar de este tema de definición y descripción de herramientas de comunicación y lenguaje IEPI. Seguimos entonces ahondando en el tema de cómo podemos establecer y procurar mejores formas y utilización de herramientas para acompañar los procesos de empoderamiento comunitario de la estrategia IEPI. Vamos entonces a hablar más o menos durante unos 30-35 minutos y vamos a explorar pues como cada uno de los tópicos que traemos en esta presentación. Mi nombre es Paola Andrea Henao, yo soy periodista, contratista de la Secretaría Seccional de Salud y de Protección Social de Antioquia para este tema. Damos entonces inicio. En esta primera diapositiva lo que queremos traer a colación es una reflexión que me parece bastante importante hacerla, y es por qué es importante utilizar y aprovechar los medios de comunicación en pro del empoderamiento de la estrategia IEPI. Son básicamente tres situaciones las que nos van a orientar y nos van a dar esa respuesta. La primera es porque, digamos, hay una cosa que sería universal a todos los seres humanos y a todas las sociedades, que es transversal a todos los, digamos, a todas las situaciones y las conductas que tenemos en la sociedad, y es la comunicación. Entonces, son esos actos de comunicación los que de alguna manera van a ser las condiciones y van a permitirnos hacer la diferencia entre las condiciones en las que crece una persona y se desarrolla una persona y las condiciones en las que se puede desarrollar otra. Pero más allá que de la comunicación es la forma en que esa persona o esa comunidad va a recibir la información. Aquí dice que los niños nacen en condiciones similares y la primera infancia los diferencia para siempre, es decir, todos nacemos en los mismos parámetros, bajo las mismas condiciones, pero son todos, es ese medio en el que nos desarrollamos durante esos primeros años de vida los que nos van a de alguna manera determinar de nuestra personalidad, nuestro desarrollo y esa personita íntegra que se va formando. Con las intervenciones ya disponibles se pueden evitar el 63% de las muertes que ocurren cada año en menores de 5 años. Es decir, si con las que ya existen se pueden disminuir el 63%, porque siguen los indicadores siendo preocupantes, porque de alguna manera esas acciones siguen siendo o difusas o confusas, o de alguna manera no son claras para toda la población. De ahí entonces la necesidad de fortalecer las herramientas de comunicación y los ámbitos comunicativos para que esta información de estas intervenciones, que bajo lo que se plantea en la estrategia IEPI son efectivas y son costo eficientes, todos las puedan implementar y hacer la reflexión y adecuar a su estilo de vida. Y esta última, que me parece, muy de las tres, una que tiene mucho impacto, y es ese momento de comunicación. Cuando hablamos de salud, se habla de esta comunicación y necesariamente tendría que ser personal, es decir, ese momento de verdad entre el profesional y el individuo. Pero realmente este momento se da
no tan de manera tan frecuente, y es más fácil que el individuo o la comunidad reciba la información de manera genérica y a través de medios de comunicación masivos. Teniendo una característica, y es que en esta forma de comunicación, que no es la personal, no se puede interpelar, no se pueden hacer preguntas, por lo tanto es la necesidad entonces de hacer mejores y más claros en cuanto a las acciones de comunicación, y sobre todo por lo que hemos venido insistiendo todo este tiempo, identificar muy bien qué es lo que queremos decir para no generar digamos ruido o situaciones confusas en la comunidad. Entonces, con eso podríamos entonces determinar de una manera muy fácil con estos antecedentes para que la comunicación en IEPI. IEPI en toda su filosofía, y en todo lo que nos propone que sea cada comunidad, cada individuo, el que haga un proceso de reflexión y adecue a su estilo de vida algunos factores que le van a redundar en calidad de vida. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se va a informar ese individuo? ¿Cómo va a lograr ese momento de reflexión? ¿Y cómo va a interiorizar y determinar de manera individual si eso sí le es útil, si sí le es interesante y si lo puede hacer de una manera constante, continua y sostenible? Pues solamente con unas acciones de comunicación que sean efectivas, que lo logren sensibilizar y pues lo logren llegar con esa información de manera adecuada. Para esto entonces hay que potenciar todas las herramientas de comunicación que existen, que hay disponibles, y adecuarlas y adaptarlas de acuerdo a las necesidades que tiene esa comunidad. Esto de alguna manera cuando se hace con medios de comunicación masivos, y no es solamente radio, televisión y prensa, sino también cuando se logra empoderar esos líderes comunitarios, esos actores sociales, de alguna manera se logra no la reflexión o el cambio en un individuo, sino que se puede lograr un cambio un poco más ambicioso, yendo un poco más allá, y de alguna manera modificar por reflexión y por convicción a una comunidad, y eso sí o sí nos va a dar mejor calidad de vida y nos va a mejorar pues con estos indicadores de salud en nuestros niños. ¿Cómo debe ser entonces la comunicación para IEPI? No porque sea un diálogo o adaptar la información, no porque se necesite o se requiera adaptar esta información para los individuos de acuerdo a las dinámicas de comunicación de una comunidad en específico, no porque sea para gente de la zona rural o porque sea para determinado grupo de población, debe perderse esa rigurosidad científica. Pero ojo, que cuando hablamos de rigurosidad científica, es decir, que estamos muy seguros y tenemos todo el soporte y el respaldo teórico y académico para elaborar una información. Esto no quiere decir que vamos a utilizar lenguajes elaborados o tecnicismos, no. Es tener soportado esa información, tener la posibilidad de adaptarla o adecuarla de una manera que le sea más clara y más entendible para ese público al que le queremos llegar, pero sin faltar a la, digamos, a la rigurosidad y a la verdad, si se puede decir de esa manera, que va a respaldar pues como lo que nosotros estamos diciendo. Algunos dirían pues es lo más fácil, no vamos a decir mentiras. Exacto, pero ese no decir mentiras es saber que cuando emitimos un mensaje, una vez liberado por cualquier medio de comunicación, ese mensaje se va a replicar, ese mensaje se va a regar y ese mensaje se debe respaldar solito. Se va a contestar con el mismo mensaje, cada individuo lo va a interpretar de acuerdo a su conocimiento.
Por lo tanto, debemos ser muy claros y sobre todo estar muy seguros de que eso que estamos diciendo tiene todo el rigor y todo el soporte investigativo. Creo que no estamos hablando de conocimientos empíricos, ni mucho menos. Lo que hemos dicho todo el tiempo debe estar centrada en los sujetos, es decir, a quién le vamos con quién queremos hablar, con quién queremos dialogar. Debe estar integrada a los servicios, es decir, si vamos a hablar vamos a generar una demanda de un servicio de vacunación, pues debemos estar seguros de que esa población va a poder acceder a ese servicio de vacunación de distintas maneras. Es decir, ser coherentes con lo que nosotros generamos y con la real oferta que tenemos. Abogacía ante los actores claves, entonces lo hemos dicho, estas son unas estrategias que necesitan un alto respaldo social, tanto para lo legislativo, para lo económico, para lo comunitario. Entonces hay que identificar quiénes son esos actores sociales claves dentro de cada comunidad que nos van a ayudar a buscar ese respaldo y poder, digamos, emprender acciones que se necesiten para, digamos, el empoderamiento de esta estrategia. Debe ser sostenible y continuo. Son acciones que no se hacen de manera temporal, es decir, deben de ser atemporal y en lo posible. Por eso es el énfasis en que debe ser un proceso de reflexión individual donde cada persona decida adaptar a su vida estos parámetros que nos está dando la estrategia IEPI, y no debe estar en lo posible ligado pues como a un beneficio o a una acción punitiva, por decirlo de alguna manera, porque pues digamos que se termina el beneficio y el cambio o esa acción entonces no va a perdurar. Y continua, porque los cambios no se para ver el real impacto de estas acciones se necesita que el tiempo pase y se evalúan con el tiempo, con el transcurso de los años. Diversa y enfocada, es decir, vamos a identificar entonces qué es lo que nosotros necesitamos y concentrarnos en ese aspecto general, en esa necesidad identificada y validada por el conocimiento de la comunidad. Aquí, entonces, esto no va en contravía de tener soporte investigativo, es decir, una cosa es que nosotros identifiquemos que las vacunas, o que nosotros sepamos que las vacunas son importantes para mejorar la calidad de vida de una población y de una comunidad, y otra es cómo se lo vamos a decir, cómo vamos a transformar ese lenguaje de acuerdo a las tradiciones comunicativas de esa población, para que les sea cercano y puedan, digamos, ser claro, podamos generar esa cercanía con este mensaje. Entonces, en ese sentido, ya identificando cuáles son como todos estos, digamos, aspectos en cuanto al lenguaje y a las formas en las que se deben elaborar y pensar estos mensajes de IEPI y la forma en que nos vamos a acercar con esas acciones de comunicación a la comunidad, vamos a ver entonces que hay unas herramientas. Hay varias herramientas, una es la de comunicación masiva, comunitaria, talleres, bueno, en fin, hay una serie de estrategias, las vimos en una teleconferencia pasada. Este es un capítulo como aparte para esos contenidos a través de medios masivos que quiero que hagamos quiero detenerme aquí para que miremos como cuáles son esas posibilidades que nos brinda estos medios de comunicación. Y una de las líneas que podremos utilizar para generar estas acciones de comunicación, o que podemos insertar a los planes de comunicación, son los programas de salud o los contenidos de salud a través de cualquier medio, ya sea radio o televisión, o inclusive pues las nuevas tecnologías de la comunicación, comúnmente llamadas TICs. Entonces, hay varias líneas. Podemos hacer noticieros, más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Podemos ver noticieros, radionovelas, programas seriados, programas de entrevista, talk show, bueno, géneros hay muchos, pero
independiente de cuál sea el género que se escuche, o cuál sea el género que se escoja, perdón, siempre debemos cumplir con unos parámetros, que son los que de alguna manera van a identificar, van a asegurar o nos van a ayudar para generar esa cercanía con esa población y asegurarnos la calidad de la recepción de ese mensaje. Entonces, que sea cálido y atractivo, es decir, esto tiene mucho que ver con esa persona que va a estar de hilo conductor o que va a estar guiando al radioescucha o al televidente en el desarrollo del contenido de ese programa. Aquí cuenta mucho las características de esa persona y la seguridad que frente a los contenidos tenga esa persona. Lo otro es, no porque sea de salud tiene que ser aburrido. Es decir, hay muchas formas de presentar un mismo contenido. Lo importante es identificar cómo se puede generar una mayor conexión con esa comunidad. ¿Cuál es esa tradición comunicacional? ¿Cuáles son como esas costumbres? Si es un programa de radio, bueno, ¿qué es lo que más les gusta escuchar? ¿Cuál es el género con el que más se identifican? De pronto incluir algunos personajes, y esto tiene que ver con el paso siguiente, y es usar ejemplos o anécdotas. Mientras más cercano y identificada se sienta la persona, mayor posibilidad tenemos de asegurar esa sintonía o esa fidelización hacia el programa. Es decir, si utilizamos una situación que sea distante del contexto de esa comunidad, probablemente, aunque lo hagamos atractivo y bueno, y tengamos un excelente conductor, lo podrán ver y podremos generar la audiencia también. Pero ¿qué tanto puedo hacer yo ese proceso de reflexión? ¿Qué tanto puedo hacer yo esa interiorización de ese mensaje si esta situación de pronto se sale como de mi contexto? Cuando logramos utilizar esas anécdotas o esos ejemplos o hacer un entorno muy parecido al contexto de esa población con la que nosotros queremos trabajar, pues se logra generar como una inclusión por ese individuo dentro de esa situación y que se empiezan a generar esos espacios de reflexión con conocimientos y tradiciones, es decir, lo que digamos desde lo teórico, pero también desde la tradición cultural. Es hacer como una combinación de estos dos elementos y que ninguno tiene que ir en contravía del otro. Hablar y escuchar con respeto. Esto es cuando utilizamos esos programas, esos espacios para desarrollar estos contenidos de salud, donde vamos a permitir que la persona que está al otro lado del dial, al otro lado de la pantalla, pueda preguntar. En algunos programas de las franjas de la mañana en la radio comercial, sin decir que son buenos ni malos, sino que es otro estilo de hacerlo, se ha tendido o se tiende a, digamos, a usar la mofa, a la ridiculización, a hacer casi que una caricatura y una burla por esa persona que está al otro lado. Les funciona digamos en lo que a ellos les interesa, y en su necesidad comercial les puede funcionar, pero para este tipo de programas, que lo que necesitamos nosotros es generar una sintonía, una cercanía con esa audiencia y generarle confianza sobre todo, es muy importante no caer, digamos, en esas figuras, no utilizar ese tipo de recursos, porque si bien algunos pueden pensar que son más o menos, pues de alguna manera no podemos identificar cuál es la reacción de esa persona que está al otro lado. Entonces, para el que no está llamando, le puede resultar supremamente chistoso, pero para el que está llamando, lo podemos perder podemos perder su sintonía y su respeto. Entonces esto aquí en lo posible yo casi que me atrevería a decir que no se debe hacer bajo ningún pretexto utilizar estos recursos de burla o mofa o acciones que falten al respeto y que inciten a la ridiculización de esa persona que está al otro lado, porque por más
digamos, rara que parezca su pregunta, hay que partir que hay un contexto de desinformación y nosotros no podemos asumir que tenemos la verdad absoluta o que eso que está preguntando no lo debería de saber, porque no se debe dar nada sobreentendido. Mensajes prácticos y positivos, esto funciona mucho, sobre todo cuando se van a hacer campañas comerciales, y aquí pues lo podemos utilizar, lo podemos aprovechar muy bien. Es todo sí, el no es muchísimo más fuerte que el sí, entonces evitarlo en lo posible, hacer recordación hacia lo positivo, no hacia lo negativo, y con cosas que sean útiles y que les pueda aplicar esa persona que está en la casa. Entonces, si voy a colocar un ejemplo, si van a recomendar una receta, sea un programa de recetas o un programa para nutrición, y vamos a hacer una recomendación con unos ingredientes pues que sean de la canasta familiar, del diario usar de esa comunidad, pero si la recomendación, la receta, en esta receta pues van a ser unos ingredientes que difícilmente se consumen y que difícilmente se pueden conseguir, pues hasta ahí llegó el mensaje y hasta ahí llegó, digamos, el impacto. Objetivo e imparcial, aquí no nos podemos entonces comprometer con juicios de valor ni con marcas o recomendaciones de carácter económico o comercial. Y en esto sí digamos, hay que hacer mucho énfasis porque eso va muy ligado con la confianza que pueda tener y la credibilidad que podamos tener ante esa población, ante esos radioescuchas o ante esa teleaudiencia. En la medida que mostremos una tendencia o generemos un juicio de valor, vamos a sentar una posición desde nosotros como los elaboradores o como las personas que estamos difundiendo ese contenido, y podemos generar una distancia que puede ser grande o corta con esa población que nos está escuchando, y eso impacta inmediatamente en la recepción de ese mensaje. Participativo e incluyente. Y vuelvo lo que he hablado como en otras oportunidades, y es muy importante entonces cuando elaboremos contenidos, no elaborarlos como con este grupo de personas, el profesional de comunicaciones, el profesional del área de la comunicación, y son ellos solitos los que van a decir y simplemente entender esa persona que está al otro lado como un recipiente para llenar. No, la idea es que aquí es un diálogo de construcción donde hay una posición, digamos, respaldada por la teoría, por la academia, por la formación profesional, pero también hay otra información que está respaldada por la tradición, por la vivencia, por la cultura, y ambas son importantes, y ambas son importantes son necesarias. Me disculpan un segundo, aquí tuvimos un pequeño percance. Bueno, entonces terminando con esto de participativo e incluyente, estos programas no pueden ser lejanos y distantes. Necesitamos entonces generar esa sintonía, generar la confianza y que la gente se sienta respaldada con esta información, que se sienta sobre todo informada, y ese acto de información debe ser complementario con estos referentes de población. Bueno, otros aspectos que se deben de tener en cuenta entonces a la hora de elaborar estos contenidos, ya sea para programas radiales, para generar algunas herramientas de las nuevas tecnologías, o programas de televisión, videos, campañas educativas, talleres, campañas masivas, la acción o la estrategia que se haya definido.
Consolidar un grupo de apoyo, vuelvo y lo repito, no es solamente los profesionales del área, los profesionales de la comunicación y algunos otros referentes y la población por otro lado, ¿no? Esto debe ser una construcción colectiva. Hacer un diagnóstico de la salud infantil, es decir, determinar muy bien cuál es la necesidad real de esa población para poder saber cuáles son las acciones que mejor impacto van a tener, el análisis de los medios de comunicación disponibles, es decir, saber exactamente cuáles son esas herramientas que tengo a la mano, que puedo utilizar y que puedo traer a favor de el empoderamiento de la estrategia y cuáles son, y también conocer cuál es, digamos, la dinámica de comunicación de esa población con esas herramientas de comunicación que tenemos. Aquí el ejemplo de siempre, entonces podemos tener una estrategia muy innovadora con nuevas tecnologías de la comunicación, pero si nuestro impacto va a ser en una zona donde el nivel de conectividad pues no es tan alto, entonces nos vamos a quedar con una muy buena estrategia, pero con muy poco alcance, porque la gente real no le vamos a poder llegar con la información. No quiere decir que no se pueda usar, se puede usar, pero entonces que esa estrategia de tecnologías de la información, lo vuelvo y lo repito, en el caso de que no haya un buen nivel de conexión, puede servir, pero entonces se tiene que reforzar y debe ser secundaria porque hay otras estrategias que deben de primar sobre esa. El equipo de trabajo, entonces además del grupo de apoyo, es decir, estas personas que nos van a retroalimentar con cuáles son esas necesidades, también es un equipo de trabajo donde se identifiquen los roles que cada uno va a desempeñar y que se debe consolidar debe estar consolidado y articulado para la elaboración de los contenidos, definir la modalidad del programa, lo que les decía, hay una gama infinita, un abanico impresionante de géneros que se pueden utilizar, pero es identificar cuáles son aquellos que mejor le van a funcionar. La mayoría de los programas, pues casi todos están inventados, es simplemente identificar de acuerdo a esa caracterización, ese diagnóstico que se haga de la población, diagnóstico obviamente en cuanto a comunicación, cuál sería como la mejor manera cuál sería la modalidad de programa que más podría generar, que generaría un mayor impacto, la duración y la periodicidad, es decir, bueno, qué tanto vamos a aparecer, y eso de alguna manera va inversamente está proporcional al recurso que nosotros tengamos. A veces 5 minutos todos los días pueden generar un mayor impacto que 1 hora semanal o cada 15 días. Eso dependiendo de las necesidades de la población, el mercadeo social. Entonces, esto es hacerlo público, socializarlo, no quedarse con el contenido en el bolsillo. Establecer un cronograma de trabajo, es generar una proyección de temas, por ejemplo, en el caso de contenidos para programas de radio o de televisión, una proyección de contenidos que si bien pueden ser modificados por la coyuntura, pero que sí nos permitan tener una planeación de lo que nosotros vamos a hacer para poder generar, asegurar la calidad de esos contenidos y hacerle monitoreo de evaluación, es decir, el monitoreo es constante y las evaluaciones son periódicas en las cuales nosotros vamos a poder identificar cuáles, de acuerdo a lo que nos vayan retroalimentando esa población, cuáles son esas acciones que se deben ajustar sobre el camino y cuáles son las acciones ya, digamos, a corte que podríamos ajustar. Aquí entonces tengo a colación algunos ejemplos que podríamos identificar, algunas experiencias que me parecieron interesantes, que podríamos mirar y analizar. No quiero decir, es a mi criterio, que me parecen interesantes, seguramente hay muchísimas más. Y la idea es mostrar que hay otras alternativas y que hay otras posibilidades o la cantidad de posibilidades de elaborar estos contenidos de una manera no tan rigurosa, o repito, no porque sea de salud tiene que ser aburrido. El primer ejemplo entonces que traigo a colación es uno de la organización
Panamericana de la Salud, y es un video en el marco de la estrategia de comunicación y movilización social para proteger la salud de los niños y las niñas. Es un video, ahí debajo está el link, y es una canción que incita al lavado de las manos y al adecuado desecho de las heces. La canción es bastante pegajosa, tiene varias características. ¿Por qué me llamó la atención? Porque tiene varias características. La primera es el contexto, en qué contexto de población cumple con lo que llaman enfoque diferencial y de arraigo cultural, es decir, a qué población se lo estaban dirigiendo, entonces qué población participa, qué población se evidencia y se visualiza en el video. El ritmo y el mensaje es totalmente claro. Durante todo el video, pues en este medio, que a pesar por esta teleconferencia no lo podemos mirar, pero los invito pues para que hagan la consulta en el link. Es un video bastante interesante, muy llamativo, muy pegajosito, y es una pieza muy sencilla de realizar. Digamos que es la canción la que le da, pero es el impacto visual, es el manejo de las imágenes y son las situaciones que se recrean y que se presentan las que me parecen interesantes, y por eso lo traigo a colación. Entonces la invitación queda pues para que lo analicen con más tiempo. Este es de un hospital de un municipio de aquí de Antioquia, que hizo unas piezas para ayudar a las mamás a identificar dos temas puntuales que están pues dentro de la estrategia, que son las infecciones respiratorias y la lactancia. Entonces es como lo llamativo de las piezas, son mensajes cortos, no hay mucho texto, es la utilización de los colores. De pronto las imágenes, si no son tan del contexto de esa población a la cual este municipio pues le estaba dirigiendo el material, pero sí genera como el impacto. Y lo importante, lo que me parece más importante aquí resaltar, es la forma, la distribución del contenido. Son mensajes cortos, claros y concretos, que le van a ser más útiles, y es más fácil asegurar como la claridad del contenido. Recordemos que cuando emitimos un mensaje, pues todos, pero pues cuando es un mensaje impreso, cuando son este tipo de materiales impresos, ellos se van a defender solitos. Entonces aquí es la recomendación con la puntuación, con la ortografía y con la redacción de los contenidos. Pocas palabras, cortas, claras y concisas. Esta es otra campaña. Es una campaña que se hizo ahí se ve en el municipio de Apartado. Esta campaña fue inspirada en una campaña que tuvo premio a nivel mundial por parte de la UNICEF, y la quisieron adaptar a su contexto. Es decir, es una idea que me parece valiosa. Hay varios aspectos a resaltar acá. Por ejemplo, la utilización, el modelo que utilizaron es alguien del contexto, que genera cercanía y similitud al grupo poblacional con el que querían trabajar, los puntos donde se ubicaron y digamos los elementos con los que quisieron trabajar. Fue una campaña ambiciosa, que pues en la valoración que le hizo el equipo de trabajo tuvo buenos resultados, y en la cual estuvo articulado el equipo de APS de ese municipio, y tuvo el apoyo en algunos momentos de la parte de comunicaciones. Esta es otra que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de las redes sociales, pero también pues lo utiliza también a través de la televisión, en radio, y pues las redes sociales obviamente es un medio que está tomando muchísima fuerza, y es el campeón hecho en casa. Utiliza imágenes
utiliza redes sociales y el mensaje es muy claro y es actual y genera recordación y es cercano. Estos personajes que muestran son cercanos y lo mezclan no solamente con el de Campeón hecho en casa, con estos personajes en las referencias para televisión, entonces es cualquier ciudadano del común, y lo refuerzan con el mensaje de por qué digamos de estas acciones que le van a propender bienestar a los menores. Entonces me parece pues como una campaña también interesante porque es como la mezcla de varios mensajes, pero todos articulados y todos coherentes y consecuentes. Este es otro ejemplo interesante, es el programa por la salud de los niños, estrategia IEPI, que se viene realizando desde 1998, ya lleva varios añitos al aire, la emisora cultural de Radio Bolivariana y pertenece pues a la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha tenido varios galardones. Lo interesante de esta propuesta es que es una propuesta que uno ha logrado sostenerse en el tiempo, un programa de salud de radio que se sostenga tanto tiempo, digamos, ya de por sí tiene un mérito alto. Lo segundo es la forma, los invito para que lo sintonicen, es la forma en la que interactúan con la persona, con el televidente, con el radio escucha, y la forma en la que se desarrollan los contenidos, la forma en que se dirigen, que se habla, cómo se toman las pautas, las pausas, cómo se transmiten los mensajes, a pesar de que lo hace un médico y que lo dirige un médico, la forma en la que se traduce ese contenido hacia la población y tiene muy buena sintonía, es una manera que es clara, que es concreta, que es cercana, y no en vano, pues debe ser así, ya que lleva tanto tiempo al aire. Y precisamente retomando como esa última experiencia, entonces vamos a empezar a hablar como del potencial que tiene tres medios en particular para esto de la difusión de IEPI. El primero, lo hemos hablado en otras oportunidades, es el potencial que tiene la radio. Entonces es innegable la función de comunicación en el componente comunitario, es decir, IEPI llega a todas partes, la radio llega a todas partes, la radio es universal, la radio es unisensorial y la radio da mucho a la imaginación, le permite mucho a la imaginación, y es un medio que es, digamos que no necesita tanta interacción de la persona para la recepción del mensaje. Entonces de ahí pues como todas las bondades que muchas de las estrategias, por ejemplo como la anterior, han tenido su fortaleza precisamente en eso, en la forma, en la portabilidad de este medio de comunicación. El potencial de la televisión entonces es un medio, digamos que sí requiere una interacción, por lo menos requiere un tiempo presente y estático, por lo menos en la televisión tradicional, porque pues ya digamos a través de los dispositivos móviles inteligentes uno podría verla en otra parte, pero sí requiere un momento como de atención, requiere un poco más de atención y ya integra pues varios sentidos, ya integra la visión y ya integra la escucha, lo que la hace pues como un poquito más rigurosa, digamos menos portable, como por llamarlo de alguna manera, y es un medio que es digamos más cercano a casi todos los hogares o casi todos los entornos, que permanentemente está generando información y ya es un referente de información en toda la población, y que por ese mismo se ha generado aprender, bien o mal, pero es constantemente todas las personas estamos recibiendo información a través de la televisión. Entonces es un medio que se ha hecho necesario y que es necesario, digamos, intervenir a la hora de, pues si obviamente el presupuesto lo permite, a la hora de generar estas acciones de comunicación. Sobre todo si estos contenidos van dirigidos hacia los niños, pues porque los niños son los que tienen mayor interacción con este medio de comunicación y con este otro. Así como vemos en
en la presentación, en la diapositiva, los niños ya vienen con el chip incorporado, eso dicen las mamás, y la verdad es que los niños tienen una mayor predisposición a la interacción y a la, digamos, sí, a la interacción con este tipo de herramientas digitales, porque les tocó vivir en una época distinta a la que seguramente nos tocó a nosotros nos tocó interactuar con estos, pues digo a nosotros, lo hablo por mí, pero nos tocó interactuar después nos tocó desarrollarnos nuestra etapa como de aprendizaje y conocimiento, y después entraron, pues aparecieron todas estas tecnologías, entonces digamos que el proceso es distinto de asimilación que para los niños, pues que digamos que nacieron con ya la tecnología disponible. Entonces este medio tiene, en este público en especial, tiene es fascinante, ellos ya son interactivos de naturaleza y absorben muchísimo mejor los contenidos, entonces es potenciar todas estas herramientas tecnológicas, obviamente si las características de la población y de la comunidad lo permiten, para la interacción, y potenciarlas hacia eso. Aquí caben entonces el desarrollo de juegos, de aplicaciones, de un sinnúmero y un abanico de posibilidades que cada día van en aumento, y es potencializarlas porque la verdad cada vez va ganando más protagonismo estas herramientas de comunicación, y sobre todo pues si los contenidos van a ser por ahí, es por ahí por donde entonces se están informando entonces estas personas o este tipo de población. Y esta última, que si bien no es ninguna medio de comunicación masivo, o no lo podríamos categorizar como ningún medio de comunicación, pero es la que me parece más importante, y es la construcción de la familia y de la comunicación personal. Lo dije al principio y lo repito ahora. Independiente de cualquier campaña o acción de comunicación, la que primero y siempre se debe fortalecer y preponderar, o la que mayor protagonismo debe tener, son esas acciones de comunicación interpersonal, y están en procurar aquellos espacios que no son, digamos, señalados como comunicativos, pero sí generar unos espacios para que se puedan generar la integración y se pueda generar el diálogo. Me pareció importante esta diapositiva, porque habla pues como de varios valores familiares y varias acciones que en familia, pero realmente debe entender esa familia como toda una comunidad, y ya sabemos que el concepto de comunidad es un poquitico más amplio hacia las personas, y va más allá de las personas que viven, sino también de las que de alguna manera se benefician de esa población o intervienen con esa población. Entonces aquí estaríamos todos, y pues esta sería entonces como la última reflexión, es procurar entonces que todos esos espacios, que toda esa información que estamos generando se vea reflejada en esos espacios y en esos ambientes que nosotros, desde las distintas instancias en las que estamos laborando, pues tengamos pertinencia para intervenirlos. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con la teleconferencia de hoy. Les agradezco entonces a todos por la participación. Queda el espacio abierto entonces para que generen sus preguntas e inquietudes al respecto. Recuerden que este servicio ha sido posible gracias al Gobierno Departamental y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Muchísimas gracias. Queda el espacio abierto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, teniendo en cuenta que no hay ninguna observación ni ningún comentario, damos entonces por terminada damos por terminada la teleconferencia. Les vamos a compartir en el pizarrón del chat el link para que registren la asistencia. Para nosotros es muy importante.
Bueno, en el pizarrón del chat les acabamos de compartir el enlace para registrar la asistencia. Les pido el favor de que nos colaboren con este registro. Una vez terminen de hacerlo, damos por terminada la teleconferencia. Muchísimas gracias.